Sagitario, mi intención con esta lectura es aportar claridad a los procesos que estás atravesando en este momento, y con esa intención saqué unas cartas en donde se me mostró una evolución de tu propia energía, una transición que puede que ya hayas completado o que estés viviendo en este momento. Vos vas a poder darte cuenta si este mensaje resuena con vos, en qué momento de esa transición estás. Empezando con la carta de el ancla, nos están hablando de, por un lado, una búsqueda de estabilidad, de seguridad, de poder crear algo o manifestar desde una base sólida. Pero al mismo tiempo es una energía que está conectada, que te está anclando a el pasado, que te está trayendo como estos recuerdos o esta conexión con un estado de pérdida, con el estar mirando como lo que se derramó y no las posibilidades que todavía están al alcance de tu mano, pero que requieren una modificación de la percepción. Como una energía de luto, una energía de estar poniendo tu foco en eso que no está, en eso que quizás quisiste construir o en donde estabas proyectando poner tu energía, pero que sentís que se perdió. Energía que se perdió, un potencial que se perdió, una relación, un vínculo que no se dio de la forma que vos querías. Entonces, por más de que eso haya pasado en el pasado, puede ser más reciente o puede ser de ya hace tiempo, hay algo de tu energía conectando con ese recuerdo que te ancla y que no permite que se evolucione, que se modifique tu propia frecuencia, que se abran caminos y se alineen a otras posibilidades a través de vos sintonizarte con una frecuencia nueva, ¿no? De poder limpiar, liberar, purificar esa energía de pérdida, de una cierta negatividad para ver esa historia, porque al fin y al cabo es una cuestión de perspectiva. Si este personaje se diera vuelta y viera lo que todavía queda, con lo que puedo construir, con qué puedo construir de todo esto, que si bien no es con lo que inicié con 5 copas y ahora tengo 2, con contenido, con recursos o energía, mi propia emocionalidad, ¿no? Quizás empecé una situación con toda esta carga emocional disponible y ahora siento que me queda menos de ese recurso, pero en vez de cambiar la perspectiva a tomar esta energía, sigo observando lo que se perdió, lo que era antes, lo que fue en un comienzo. Entonces, por un lado esto, pero por otro lado se aclara con la carta de lento pero seguro. Siento que hay una necesidad en vos de tener, aunque sea una base, una pista, una cierta certeza desde dónde estás construyendo. Que no sea como estar pisando en falso, que sientas que hay tierra abajo de tus pies, que sientas que podés hacer un salto y que hay agua en la pileta, ¿no? Entonces es como incompatible la búsqueda de la seguridad, la búsqueda de el poder anclar raíces en la tierra, mientras se sigue teniendo una percepción que no está actualizada con tu presente. Y esto es lo que trae una sensación de confusión mental, de encierro en pensamientos que no evolucionan, en pensamientos repetitivos que se vuelven como una cárcel, que no permiten la evolución de la propia energía, que no permiten el flujo natural de lo que la vida te quiere traer, de lo que la vida te quiere regalar hacia tu presente. De nuevo, esto puede ser una energía que ya pasaste, una energía que reconoces que viviste en un momento pero que no esté en tu presente, ¿sí? Entonces, esta situación, cual sea la situación que resonó para vos, con una pérdida, con un duelo, con el tener que
traer a conciencia que no se dieron las cosas como yo estaba esperando, mis expectativas no se cumplen, lleva a un proceso de un cierto freno, un ponerte en una situación de reflexión para cambiar el punto de vista, pero esta energía es inacción, o sea, el no movimiento. El me quedo procesando para poder ver si modifico esa percepción, para poder cambiar la perspectiva que tengo de esa historia, a través de puede ser hacer ciertos sacrificios o inclusive controlar impulsos, porque me pongo en la posición en donde estoy decidiendo conscientemente no actuar para poder tener una otra claridad, para llevar iluminación a mis pensamientos, ¿no? A mi cabeza, a la forma en la que estoy percibiendo la realidad. Y eso se acompaña también con la energía del ermitaño, que es llevar esta luz a tu interior, reconocer lo que está dentro tuyo, reconocer en todo este proceso, en todo este tiempo, en lo que atravesaste, de quizás el lugar en donde te anclaste en un momento, un lugar que fue seguro, un lugar que fue como esta misma metáfora, ¿no? Del barco a donde tira ancla, es porque está decidiendo, ¿no? Que queda en ese lugar, que no quiere que el barco se mueva, que se sostenga firme en ese lugar. Entonces quizás algo que vos sentiste de esa forma en su momento y sentiste que era un lugar estable y seguro en donde frenar tu barco y estar durante un tiempo y construir o mirar la vida desde esa perspectiva, es lo que se perdió. Entonces, junto con todo esto hay un deseo de manifestación con la carta del mago, hay un deseo de creación de una realidad, pero de nuevo, lo que se te está mostrando es que si yo manifiesto anclado en una realidad pasada, en una energía que ya no me está acompañando en este presente, si yo estoy anclado en una versión antigua mía, lo que manifieste va a ser la repetición de ese ciclo. No va a ser una energía limpia, purificada, que me lleve a avanzar hacia otra etapa. Entonces, con esto también se muestra la carta de la torre. Quiere decir que después de un proceso de pérdida y de observar y de querer como procesar esa información, ir hacia adentro, se acompaña con la carta de esta torre, que es el aislarte, el vos encerrarte en esa torre para poder ganar una otra perspectiva, para reflexionar, para procesar lo que necesitas procesar. Y esa energía está acompañada con esta carta del oráculo, que es energía sanadora. Es como cuando los animales eligen un lugar seguro para lamerse sus heridas, para curarse, para regenerar la energía, para volver a tener esta disponibilidad energética para esa manifestación del mago. Es como si en la etapa anterior hay un deseo de cambiar la realidad, pero necesariamente el paso siguiente que se requiere y que de saltearlo haría una repetición del ciclo es llevar energía de sanación a eso. Es reconocer con este ermitaño, con este colgado, es reconocer en dónde me dolió, qué aspectos gatilló internos en mí esa situación, qué puntos tocó que están marcando heridas que todavía no trabajé o que todavía no cicatrizaron del todo, por más de que ya las tenga observadas. Entonces ahí es donde me llevo energía, me llevo esta energía curativa, donde yo mismo como purifico, desinfecto esa herida para que realmente la cicatrización sea duradera, para que no sea algo que se cierra superficialmente pero que tiene infección por debajo, que cualquier otra persona, situación
o energía que desencadene el mismo gatillo cuando vuelva a atravesar una situación en donde el resultado no es el que yo esperaba, es como si fuera, ya no es quizá necesariamente tan grave el golpe, el roce, ¿no? La lastimadura que eso te hace, no es que eso necesariamente tiene una intensidad tan grande, pero cuando uno tiene una herida y cualquier roce se hace sobre ese tejido sensible, se vuelve a abrir y duele más. Y no duele más porque necesariamente el otro, la situación externa o el afuera nos esté lastimando, sino porque todavía nos llevamos esa energía de curación o completamos el proceso, porque a veces lo salteamos, lo hacemos por un tiempo y volvemos a conectar con el ciclo y lo repetimos. Entonces lo que se muestra acá es que ya sea que esto tiene que ver con una persona en tu entorno, una persona de valor, una emperatriz, una energía de creación, una energía expansiva, abundante, nutritiva. Si esto es una persona en tu entorno, quiere decir que lo que se vivió con esa persona fue un corte, una finalización, algo que murió respecto a este vínculo o a esta situación que considerabas como nutricia, ¿no? Como de expansión, de abundancia. Entonces, sea esa situación que está mostrando la persona externa a vos, o sea tu energía, que este proceso de torre y de energía curativa te lleve a retomar tu poder, y retomar el poder implica limpiar lo que sentís que vuelve a infectar la herida, lo que vuelve a generarte ese malestar. Entonces hay un corte que se requiere para iniciar un nuevo ciclo. Entonces lo que nos muestran acá es que la rueda de la fortuna, esta energía que se mueve en tu entorno, pero que tiene este objetivo de modificar tu interior, de modificar tu perspectiva, que hace un vuelco de 180 grados y lo que estaba arriba ahora está abajo y viceversa. Esta energía que entra como si fuera un viento que vuela lo que para vos tenía un orden determinado y de repente te das cuenta que puede estar en otro, y que no porque vos lo decidiste, sino porque esa energía o fuerza externa lo genera de esa forma. Esto te hace limpiar, modificar conflictos, competencias, guerras internas que te llevaron a un cansancio, que te llevaron a ver el recorrido que hiciste desde un drenaje de energía, y que eso también modifica la percepción de todo. No solamente que cuando vos llegás a este punto, a este 9 de bastos, cuando llegas a ese punto mirás para atrás con el cansancio de decir sigo en pie, pero ¿a qué costo? Sino que también si quisieras desde acá mirar para adelante, va a ser desde una energía muy bajita, desde una energía que no está dispuesta a dar un salto de confianza, a confiar en que la vida está generando este cambio no como castigo, sino como bendición, para reorganizar tu interior, para que te encuentres en el exterior con lo que está reflejando tu frecuencia, pero tu frecuencia no ya desde este agotamiento y este cansancio, sino de lo que verdaderamente deseas manifestar. Pero acá también se te dice, para poder manifestar eso necesita existir una claridad interna, admitirte a vos misma, a vos mismo lo que estás deseando. Y a veces sentimos que tenemos esa claridad, pero como hay tanto contradicción interna, siento una cosa pero termino actuando de otra forma porque me da miedo no llegar al resultado que espero, o ya no confío tanto en las demás personas, entonces me cierro, me bloqueo, tengo mis mecanismos de defensa. Todo eso hace que internamente no haya una coherencia. Y lo que se te pide acá es poder equilibrar esas energías,
lo que pienso, lo que siento, lo que hago, en armonía y no en una armonía que tenga lógica o coherencia para tu exterior, ¿no? Para tu entorno, sino que tenga coherencia y armonía en tu interior, para tu forma de ver la vida. Y que siempre puedas volver a retomar esta información de que si la forma en la que estás observando el mundo te trae sufrimiento, cansancio y agotamiento, porque pareciera que el resultado siempre termina siendo el drenaje de tu energía, es poder volver, ganar esta perspectiva, ganar esta altura desde la torre, y desde ese lugar y en conexión con esta energía de sanación, decidir conscientemente que a partir de ahora vas a conectar con otra frecuencia, vas a trabajar en tu interior, vas a conectar con el dial de la radio para que ya no te traiga como si fuera esta energía de intermedio cuando uno ponía una radio y no estaba en el punto justo, sino que estaba entre medio de una y otra. Entonces se escucha ruido, esa estática, ese sonido que no te permite escuchar tu interior. Entonces es como si a través de este proceso fuera la decisión que tomas y es la mano que mueve el dial de la radio, que decide sintonizar con la música que querés escuchar. Es entender y volver a conectar con que vos sos la única persona que tiene poder para hacer eso. Dentro de tus posibilidades, dentro de las herramientas o los recursos que tenés hoy, podés decidir que querés direccionarte en ese camino, que querés escuchar esta música. Entonces, quizá para eso todavía sentís que necesitas conseguir otras cosas, que no tenés todavía todo lo disponible para, y acá se te está diciendo que aunque te parezca que no, por eso es este cambio de perspectiva, es darte cuenta que está todo al alcance de tu mano, pero que lo que necesitas es, así sea en tu privacidad, poder aclararte con vos lo que deseas, poder decir, este es el camino que quiero tomar, este camino voy a tomar. Y las cosas se van a ir acomodando para que los recursos, para que las herramientas lleguen, porque tomás una decisión desde la claridad. Y todo esto te lleva a la tercera etapa, que se marca con la carta del corazón, con la conexión con tu sentir, con tus emociones, con el darte cuenta que a veces nosotros mismos, en este ejemplo de cuando uno está entre medio de una estación de radio y la otra, y se mezclan dos y entonces todo es confuso y es ruido y es como algo que no permite escuchar ni una cosa ni la otra, en ese momento también confundimos lo que es la mente con lo que es el corazón. Confundimos lo que se supone que tenemos que hacer en la vida con el deseo más puro que tiene mi energía, con lo que mi espíritu me está diciendo, que quiere conectar, que quiere recibir, a lo que se quiere abrir. Y esta apertura del corazón está conectada con la carta de crecimiento. Entonces lo que estás atravesando hacia tu interior es un crecimiento energético. Es entrando en coherencia, permitís que la energía de tu corazón, que tu energía original florezca, crezca. Y esto te lleva a la conexión con tus emociones, con el rey de copas, o sea, con el no solo reconocer la emoción, sino también saber cómo gestionarla. Quiere decir, no la reprimo, tampoco soy yo como el títere de mis cambios emocionales. Aprendo a gestionar, siento todo, ¿no? Conecto con esa información que me da mi corazón, pero sé cómo actuar en base a eso, tengo una maestría en ese sentido. Y al mismo tiempo es interesante porque tenés la carta del Rey de Espadas, y el Rey de Espadas trae claridad, trae limpieza de esos pensamientos que en la primera etapa se marcaban como confusión con ese 8 de espadas, con estos pensamientos repetitivos que irrumpen el flujo de tu energía, que te hacen creer que la única realidad posible es esa
que estuviste o estás atravesando de acuerdo a cómo resuene esta historia con vos. Entonces, a través de este proceso balanceás tu dar y recibir, balanceás lo que ofreces a un otro, a una situación, a una persona, a un proyecto, lo que vos estás poniendo, lo haces en un equilibrio en donde no sea, como decíamos recién con el Rey de Copas, ni desmedido, ni es como siento tanto que entonces no sé cómo controlarlo y me voy con la marea de mis emociones y esa ola en vez de poder surfearla, me revuelca, sino que siento todo, soy consciente de eso y tomo decisiones y entrego desde el equilibrio en donde también tengo conciencia de qué es lo que recibo, porque soy consciente de mi valor, porque soy consciente de lo que merezco. Entonces, desde ese lugar se abre una encrucijada. Tenés dos opciones, dos caminos. Acá es donde se te invita a tomar la decisión habiendo hecho ese recorrido. Y lo importante que es no saltear pasos y no querer acelerar tiempos, que esto que nos cuesta a veces procesar o entender o aceptar, que nuestros tiempos humanos no son lo mismo que el tiempo del universo, que el tiempo divino. A veces queremos apurar la manifestación de este mago, ¿no? Que siente que es el momento o tenés el impulso de querer ya eso que estás deseando, y acá se te dice es en equilibrio y habiendo hecho esta limpieza de los pensamientos, porque si no, cuando manifiesto desde una vibración de angustia, de estrés, de creer que la realidad es eso en lo que me encerré, repito el patrón, repito el ciclo, vuelvo al mismo resultado, me canso, me dreno. Entro en conflicto interior porque no estoy en armonía. Entonces ahora, sabiendo eso, o cuando sientas que completaste estas etapas y estés preparado, preparada para avanzar en el camino, para avanzar en ese recorrido, es que vas a poder tomar una decisión, ¿no? Y la decisión con la carta de los enamorados es no solamente el decidir, que acá está implícito en este arcano esa decisión, sino que lo que me pareció muy interesante fue que nunca había conectado con esta carta de esta forma, y de hecho voy a decir una información de algo que yo no consumo, que no vi de este dibujito de Dragon Ball, porque conecté con esta carta y cuando la miré me vino a la mente, no sé si lo voy a pronunciar bien, perdón para los amantes de Dragon Ball, Super Saiyajin, que es este estado al que llega cuando los personajes atraviesan voy a decir lo que busqué y lo que entendí, ¿no? Cuando los personajes atraviesan un momento de mucho estrés, de mucho conflicto, de dolor, ¿no? Y esa energía es lo que concentran como esta energía aquí, como una energía de potencia que los hace transformarse. En la serie se transforman físicamente, inclusive por eso conecté, porque creo que el pelo se les pone dorado, es la transformación del avatar, ¿no? Pero a través de la energía interna. Y me pareció súper interesante porque quiere decir que este proceso que vos estás atravesando, y esta es la analogía, la metáfora que me estaban mostrando, es tomar la energía del dolor, de esa sensación de pérdida, de ese luto, de eso que estás atravesando, tomar esa energía para convertir, para evolucionar tu propio personaje, para transformarlo en este estado superior. Pero lo interesante de eso, de lo que estuve leyendo, es que cuando estos personajes se transforman y usan esta energía de esa forma, cuando no saben controlar ese poder, es desde la agresividad. Es como toman esa energía de la ira para la batalla, pero es desmedida, no saben controlar ese flujo, entonces se negativizan, por decir.
la acción que vayan a tomar, el movimiento que vayan a hacer, cómo vayan a utilizar su fuerza, va a ser desde un lado negativo, ¿no? Y que cuando ganan una maestría, esa transformación es como una alquimia. Transformo el dolor, transformo la ira, transformo esa experiencia del pasado en una evolución, en una metamorfosis de mi personalidad, de mi identidad, me desprendo de eso, incluso se representa en el físico. Acá les cambia el pelo, les cambia el color de los ojos, le cambia como esto, la mirada también, entiendo, ¿no? Entonces es esa percepción la que se modifica tomando el pasado como elemento de combustión para encender tu identidad, no tu identidad en cuanto a ego y personalidad, tu esencia. La conexión con quien sos en esencia, tu estado original. Llegar a ese punto sin que esa ira o eso que viviste te lleve a lo que pasa con muchas veces con tantas personas o nos pasa en distintos momentos de la vida, que las experiencias te endurecen. Y entonces cuando uno cierra el corazón, esta transformación ya sería en lo contrario, sería en hago más gruesa la piel, me pongo este escudo, pero lo hago desde un lugar negativo, entre comillas, que no es la frecuencia del amor, sino que es la frecuencia del miedo. Me defiendo, no confío más en las personas. Entonces se te está marcando que llegás a esta encrucijada para que en esta transformación reconozcas que podés usar toda esa energía a tu favor para seguir sosteniendo desde el amor, para convertirte en tu versión que ya sos. No es una conversión porque es la energía interna de lo que ya somos, pero es como permitirle salir hacia afuera. No desconozco esta energía de Dragon Ball porque no vi la serie, pero se me viene también a la mente esta conexión con esta otra serie, Naruto, en donde el personaje es un niño y ese niño que tiene un corazón muy puro, tiene dentro una especie de demonio, una fuerza de mucho poder que es un zorro, el zorro de 7 colas, y esta energía también como la logra canalizar y la logra como sacar hacia afuera para los momentos en donde necesita como entrar en batalla y como pelear contra los enemigos, ¿no? Pero es como todo un proceso en donde necesita aprender a canalizar esa energía, porque si no es algo que lastima, que enferma. Entonces esta alquimia, esta transmutación del potencial de lo que ya sos, de lo que es tu energía, de lo que es tu espíritu, pero llevado hacia este equilibrio que sigue siendo el conectar con tu corazón, que sigue siendo el tener este corazón inocente y puro, pero con la experiencia y con el reconocimiento de tus propios límites, ¿no? De lo que te daña hacia tu interior y en el exterior poder poner esas, no barreras, sino saber marcar hasta dónde. Entonces esto es lo que te lleva a querer ir en busca, accionar movimiento hacia lo que te apasiona, hacia ese fuego que te enciende, ¿no? Quizás también esto es la representación de liberar eso interno a través de esta transformación, a través de este proceso de tomo el dolor o la ira y la convierto en acción, pero en acción hacia lo que me genera satisfacción, hacia lo que quiero enfocar y que se nutra y que se multiplique. Y ya no estar enfocando en el conflicto, sino estar enfocando en lo que quiero manifestar, que es distinto a manifestar desde la herida, desde ese sentir todavía sin haberlo observado y sanado.
y aún así hay algo que se te marca con respecto a una historia, que puede ser esta misma historia de la que estábamos hablando, en donde podés llegar a tener la tendencia de querer como contener esa energía, reprimirla, reprimir esa esencia, tener ese miedo de abrir y de mostrar cuál es este potencial, que es lo mismo, es como en este ejemplo que daba. Luz y sombra son dos caras de una misma moneda, y también de la percepción que uno tiene respecto a lo que considera sombra. Si yo siento que hay aspectos en mí que para mí son sombra y por lo tanto actúo ocultando, sintiendo vergüenza de eso, no queriendo mostrarlo, estoy alimentando la parte como de este demonio, ¿no? de este potencial de destrucción, en vez de el potencial de creatividad, de construcción, de crear lo que sí, de abrirme al foco de lo que sí quiero ver crecer. Entonces es a dónde pones el foco, qué alimentás y qué percepción estás teniendo respecto a esto que en algún momento tachaste, tildaste de negativo, de oscuro, de un error del pasado, o de, en vez de llevarle luz, que es este proceso necesario de el ermitaño para iluminar esas partes y reconocer que es todo lo mismo. Que si queremos eliminar una, si queremos suprimirla, lo único que hacemos es volverla más grande. Entonces por eso también se me venía este ejemplo, ¿no? Y por algo conecté con este tipo de historias, ¿no? De estas series animadas de Dragon Ball y de Naruto, porque hay mucha simbología, hay mucha información codificada en cosas que a veces uno pensaría, bueno, es para niños, no tiene un mensaje profundo, o ese tipo de series, de animaciones no me interesa. No es para que lo vayas a ver si no te interesa, sino para entender que todo tiene información, todo nos está conectando con arquetipos, con simbología que nos habla de nuestro interior, que nos habla de este yin y yang, de esta luz y de esta sombra. Todo está compuesto por lo mismo. Si hay solamente luz, digamos, o si hay solamente sombra, no es equilibrio, ¿no? Entonces, acá lo que se te mostraba junto con esto que decía, ¿no? Como ese poder de transmutación de la evolución del personaje en Dragon Ball, era como también es decidir desde dónde percibo y decidir para qué finalidad uso todo ese potencial, para la creación o para la destrucción. Desde eso acá se te grafica así. Si lo tomas para una energía que habla de la alucinación, del estar fuera de sí, de actuar desde el perder mi foco, por así decirlo, eso me lleva a la venganza, me lleva al castigarme a mí o querer castigar al entorno, encerrarme, endurecer mi corazón, ¿no? Como ir hacia esta energía del miedo, o usarlo para la purificación, para la transformación, para la transmutación y metamorfosis de ese ser que sos, que no es la identidad en la que te reconoces, sino algo superior, y conectar con la energía de amistad, conectar con los lazos, con los vínculos, con las situaciones que potencien tu luz y que no tengas que estar en situaciones que te lleven al estado de alerta o al sentir que tenés que convertirte en este monstruo, en este demonio para poder vencer eso que sentís que te está haciendo mal. Para algunas personas siento que puede ser importante, porque así me vino a la mente, la energía o la figura de Santa Rita. Y Santa Rita conecta también con esta energía de protección, sobre todo a las mujeres y a las mujeres que pasan por situaciones abusivas. Entonces, siento que más allá de si resuena eso con tu historia o no, espero que no,
Es como el poder conectar con una fuerza mayor que te ayude a sacarte de ese lugar que en un comienzo parece que no tiene salida. Este mensaje es: siempre hay salida, siempre hay una otra forma de encarar la situación, siempre hay personas, conexiones disponibles al alcance de tu mano, aunque a veces parezca que no, a la distancia de donde estás, que pueden ayudarte, que pueden sostenerte, y no solamente en este plano físico, sino que además esta conexión está siempre desde lo sutil. Siempre estamos siendo apoyados, siempre estamos siendo protegidos. Entonces también el poder reconocer eso, darle espacio, darle lugar y permitir expresar conscientemente que permitís que esa energía te guíe y te muestre la salida de ese estado que quizás estás viviendo y no querés continuar, ¿no? Acá es una confirmación de que eso está disponible para vos siempre, no importa cuál sea la situación. Y para finalizar, tenés 2 cartas, quietud y autenticidad, que nos están hablando de que primero, para poder conectar con esta energía que hablábamos, la energía original, la energía del ser que sos, es necesario un momento de quietud. Por eso esa primera etapa es de darme cuenta en qué me anclé, darme cuenta a qué realidad estoy encadenándome, en qué momento eché ancla ahí y ahora no la estoy pudiendo levantar para moverme hacia otra dirección, o no estoy recordando que hice ese movimiento energéticamente, anclándome desde el recuerdo, anclándome desde vuelvo a pensar en esa situación todos los días, en esa persona, en eso que me hizo mal. Eso es un ancla energética. Entonces, quietud, conecto con la calma, quietud y silencio, me permito una pausa, siento como el descanso aquieta mi cuerpo, lo revitaliza y lo llena de energía para continuar. Por eso es necesario ese proceso de torre en el medio, que la torre de este otro oráculo es el retraerme, el ir hacia la reflexión, al aislamiento, esta energía similar al ermitaño, iluminar mi interior para reconocer qué es lo que quiero nutrir y dejar de darle poder a lo que no. Y ahí permitir liberar mi autenticidad. Por eso la última etapa de esta transición es tu corazón. Entonces, para conectar con esa información, para abrir las compuertas de ese corazón, para que el flujo sea libre y sea tanto en lo que vos das como en lo que recibís, porque cuando bloqueo lo que siento, también bloqueo lo que puedo recibir, lo que el universo me quiere entregar. Y también qué percepción regás para hacer crecer la percepción de que el universo te bendice día a día, que las pérdidas también son bendiciones, que eso que no se dio, que tenías expectativa de que se dé, cuando no se da es una bendición porque hay algo mejor para vos, o regás día a día con tus pensamientos el sentirte castigada por la vida, por el universo. Entonces, reconocer qué tipo de pensamientos estamos nutriendo día a día es muy importante. Y conectar con tu autenticidad. Me acepto como soy, un ser único y maravilloso. Reconozco mis dones y aprecio la belleza de mi alma. Entonces, lo que se te está mostrando es que venís en un proceso de aprendizaje, de enseñanzas, ¿no? Con esta carta, y al mismo tiempo eso es lo que te está llevando a la ascensión, a la evolución de tu energía, a la transmutación, con de nuevo este ejemplo de el poder generar, ¿no?, como la evolución de tu personaje, y que esa evolución del personaje no sea hacia una nueva identidad superficial, hacia una nueva identidad que desarrolla tu ego desde el miedo, sino
la evolución y la conexión a tu ser, a tu esencia, a tu espíritu, que es corazón, que es apertura emocional, que es confianza en la vida y creencia de que día a día nos están protegiendo, nos están bendiciendo, y que todo lo que estamos recibiendo, por más de que nuestra mente no sepa interpretarlo a veces de esa forma, es para nuestra mayor evolución y siempre para nuestro bienestar. Y que eso implica a veces tener que dejar atrás cosas que pareciera que nos dan una falsa sensación de seguridad en su momento, pero que nos están impidiendo esta evolución que está dentro tuyo, que es este potencial que podés permitirle que salga y que crezca de la forma que quiere y que necesite.